Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Un poquito más tarde de lo normal, ¿no? Pero bueno, hoy el Señor me había puesto una tarea que tenía que hacer, que no se podía dejar pasar, pero me sentía en deuda también con la transmisión. Yo siempre enseño que no sé quién está del otro lado y qué pueda estar necesitando, ¿no? Lo que sí sé que por medio de la transmisión el Espíritu Santo está y obra. Le doy gracias a Dios por lo que hoy pudimos hacer por la radio, de orar, soltar palabras. Sé que alguien escucha del otro lado, sé que a alguien el Espíritu Santo toca, ¿no? Por eso la importancia de trabajar en el Señor. No importa lo que es, a quién le llega y a quién no, sino hacer la voluntad de Dios para que le llegue a los que el Señor ya tiene predestinado, para que le llegue esa palabra, esa pequeña palabra de aliento. No estamos para ayudar al prójimo, ¿no? Si bien hay muchas maneras de ayudar al prójimo, pero una de las cosas que el Señor quiere también es que sus hijos aprendan, crezcan y puedan ser saetas, ¿no? Pero la saeta por lo general es lo que te tira el enemigo, pero no ser nosotros ser esas saetas de amor, de paz, de soltar esa palabra de aliento, ese abrazo, ese decirle tranquilo, tranquila, Cristo tiene el control, Cristo tiene la solución para tu vida. Cristo, 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 Cristo y Cristo. No hay otra alternativa, no hay otra. No me podía ir a dormir sin soltar una pequeña palabra que es necesaria para todos. Porque usted sabe que predicamos ahora, pero este video da vuelta al mundo. Y a alguien realmente le puede ser muy útil, porque todo lo que se suelta es palabra de Dios. Luego vienen la devolución, la paga de Dios en los testimonios, ¿no? Hoy contaba en la radio el último lavado de pies que tuvimos aquí en casa. Yo siempre supe, desde que aprendí hace muchísimos años, que el lavado de pies es un acto de amor, un acto humilde, un acto del poder de Dios en los siervos que les toca hacerlo. Porque lavarle los pies a las almas se aprende de Cristo y se hace por amor. Y si hay hombres y mujeres de reino que no están capacitados para hacerlo, es porque realmente no han aprendido a amar al prójimo, no han aprendido a respetar al prójimo. Y en ese tiempo nos venimos a enterar hoy porque
al año o al tiempo, no recuerdo qué tiempo habrá pasado, hoy nos llega ese testimonio que me olvidé pasarlo a la iglesia. Y en el lavado de pies le toca a mi esposa lavar a esta hermana que ya no está con nosotros, pero seguimos, como verá, en contacto, ¿no? Porque el Señor sigue haciendo milagros y tenía el pie plano. Y cuando se le lavaron los pies, que mi esposa le tocó lavarle a ella los pies, con el tiempo fue al médico a hacer su chequeo, revisación, y tiene el arco. Y Dios hizo un milagro en un alma que no se congregaba normalmente. Un alma que se podía congregar por su trabajo los domingos, que a veces su hija podía venir y a veces no, y a veces esta hermana podía venir y a veces no. Aún así el Señor, por amor, hizo el milagro, ¿no? Y tenés almas que van continuamente a la iglesia y no sucede. Entonces ahí es donde entendemos lo que es la voluntad de Dios. Usa el barro que quiere para darle el milagro al barro que quiere. Para mí es un gozo saber que mi esposa ha aprendido a escuchar su voz y actuar con las cientos de palabras que el Señor le ha soltado y ha aprendido, ha puesto por obra, y el Señor la ha usado y la seguirá usando hasta que Dios me lleve y más a que sea usada para los milagros, ¿no? Porque de eso se trata. Mi esposa, yo, personas comunes, que en un momento el Señor nos llamó y dejamos de ser comunes, pero podríamos habernos escuchado, podríamos haber mirado por otro lado, o compenetrarnos en el problema que teníamos, que es el dinero, que es el problema que todo el mundo tiene. Pero el Señor te dice, no, vení, yo te necesito para que hagamos milagros juntos. Porque el Señor va a usar tu vida para hacer milagros. El Señor quiere usarte, perfeccionarte, y para que cuando te toque predicar la palabra, esa palabra llegue. O algunos la palabra de Dios les penetra tanto que los mueve, hasta algunos quieren salir corriendo de la iglesia. Hay algunos que lloran porque la palabra es más cortante que espada de doble filo, ¿no? Y muchos dicen, esa palabra me tocó, pero la palabra misma lo dice, que la palabra te confronta, la palabra te hace sentir incómodo. ¿Por qué? Porque está cortando la carne, y es justo la palabra que vamos a hablar hoy, espíritu y carne. La importancia de hacer lo correcto, ¿no? Algunos se duermen y no estamos para dormirnos, hay que estar despiertos. Y un día el Señor quiso que del dolor a mí me trajera con pérdida, encontrándome solo, como si estuviera en un desierto, y el Señor me rescató. Luego conozco a mi esposa y Él también la rescata de otro pozo de dolor, pero un día, como ella y yo nos enamoramos del Señor sin saber nuestro futuro, sabíamos que era bueno, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Le soy muy sincero y muy franco. Simplemente yo me dedicaba a ser un buen diácono, un diácono enamorado de Cristo, un diácono que tenía y sigue teniendo ese poder de Dios, un diácono que no estaba para alcanzar vasos con agua, si bien lo he hecho muchas veces sin que nadie me lo prohibían hacerlo, porque para eso estaban los sugieres, pero yo como ministro de Dios, si veía que en el púlpito faltaba agua, iba y agarraba el vaso, iba y lo llenaba y se lo servía. Nunca me fijé en eso, dejaba de hacer lo que tenía que hacer para servir un vaso de agua al predicador. Eso se hace, pero no porque vos querés hacerlo para que toda la congregación te vea, sino porque tenés temor de Dios y que realmente estás enamorado del Señor y cumplís cualquier rol. Si me pedían de ir a limpiar los baños, y lo hacía. Es más, siempre me ofrecí para hacer todo tipo de tareas. Pero en ese momento el Señor nos llamó y aquí estamos. Y por eso hoy les puedo contar testimonios de milagros. Porque si no, eso no sucede cuando pasa lo que vamos a leer en Romanos 8:5, ¿no? El Señor nos enseña cómo caminar para que podamos reproducir su gloria por nuestras bocas, por medio de su palabra. Entender de que Jesucristo la roca tiene que crecer, pero en sabiduría. Jesucristo la roca tiene que crecer, no en cantidad de almas en el principio,
porque se necesita creer en sabiduría de Dios los que están para recibir los que vienen. Esto es como tener un hijo y llegó la mamá con el bebé a su casa y no está la cuna, no hay cochecito, no hay pañales, solamente tiene la teta de su madre. Si no te preparás, no sabes dónde vas a poner a tu bebé. Está bien, podrá dormir contigo, pero ¿cuánto tiempo? ¿No? Y todo tiene que haber una preparación. Vos, para ser un abogado, un médico, te tenés que preparar. Si vos querés sanar a algún enfermo o operar, tenés que prepararte. Querés ser un abogado, un letrado, tenés que prepararte como cualquier carrera. Para Cristo no tenés que estudiar. Yo doy fe que lo que soy no fui a ningún instituto a estudiar. Lo que soy, poco, más o menos, o mucho, eso lo va a decir el Señor, lo aprendí aquí adentro, en la palabra de Dios, en oraciones, en quebrantar. A mí yo terminé de cenar y estaba inquieto. Yo sabía que no le tenía que fallar a mi padre, porque si yo no predicaba esta noche le iba a fallar a mi padre. Y se lo decía a mi esposa. Tengo que soltarlo, me siento mal, y se lo digo delante de la presencia, yo me sentía mal no predicar, porque si bien corrí la fecha del momento, del horario de predicar por hacer algo de reino, que era necesario hacerlo, por muchos factores, pero yo me sentía mal, y se lo digo delante de la presencia de Dios, me sentía triste de no cumplirle a mi padre, no poder hablarle a su pueblo, porque para eso fui creado, para hacer su voluntad. Y por eso yo a veces no entiendo cuando las almas no hacen la voluntad de Dios y dicen no puedo, mentira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es cuando entiendo que muchas almas no ponen por obra la palabra. Uno está luchado en el mundo, en el andar de las personas, estamos luchados porque le permitimos a Satanás que nos luche. No hay otra alternativa. A mí Satanás no puede hacer lo que quiera si el Señor no lo permite, pero para eso yo tengo herramientas. Tengo el poder de la oración. Tengo poder en mi boca para rechazar todo espíritu inmundo que me venga a perturbar mi mente y mi corazón. Si lo hace es porque yo lo estoy dejando que lo haga. El Señor me ha dado muchas herramientas para salir adelante. Por ejemplo, lo que vamos a leer ahora en el nombre de Cristo Jesús. Esta es una herramienta poderosa. Usted, si está mal, porque realmente lo deja el enemigo que esté mal. Si tomó su casa porque alguien le abrió la puerta para que entre. Si tomó su mente porque usted le permitió. Si entró a su corazón, usted se lo permitió. Excepto que el Señor por algo quiera permitir todas estas cosas para un crecimiento. Y yo le diría que sí. Dios permite para que usted y yo crezcamos. El tema es que tenés ganas de crecer y de la boca para afuera podemos decir muchas cosas. El tema es que tiene que salir desde aquí, desde el corazón, y decir sí. Sí, yo quiero crecer, yo quiero ser un hombre o una mujer como lo fue David, ¿sí? Hoy lo hablaba de eso, entre un montón el Señor de sus hermanos, el Señor eligió a David, lo ungió y luego de un tiempo, como siempre enseño, fue rey. Pero tenés que ser ungido, tenés que ser apartado por Dios para poder ejercer algo para Cristo. No puedes predicar si no tenés la cobertura del Espíritu Santo, si no has sido apartado. Vos podés soltarle una palabra como atalaya a cualquiera, pero predicar y desarrollar una palabra tenés que ser aprobado por Dios, preparado por Dios, porque si no lo que salga de aquí va a ser lo que está en tu corazón humano. Y lo que tiene que salir de la palabra ahora es lo que está en el corazón de Dios, puesto en tu boca para el pueblo. No podemos hacer lo que no debemos hacer y lo que no podemos hacer. Y siempre hablo de esto, porque eso se llama orden. Y hay muchos hombres y mujeres que predican la palabra de Dios, que han utilizado las redes sociales y hoy lo seguirán haciendo con un fin, que creen que es predicar la palabra de Dios, sí, y creen que les llevo a las almas para que pase algo, ¿no? Un milagro, lo que fuera. Sí, amén. Pero no es el tiempo de Dios porque estamos fuera del tiempo de Dios. Ese es el tema. ¿Se entiende? Y a veces pensamos que sí, todo tiene un orden. David no podía ser rey si no era ungido, y hay muchos que esto no lo entienden. David no podía hacer nada si no era preparado para ser rey. Pero ¿quién lo preparaba? Jehová. Entonces hoy un pastor unge a alguien, lo levanta como
con cualquiera de los 5 ministerios, porque vino la orden del Espíritu Santo para hacerlo. Ahora, ¿cómo te das cuenta que fue Dios? Y porque esa alma que está ungida está siendo preparada por Dios, y esa alma busca de Dios, y esa alma da frutos, está dando frutos. Ahora, aquel ungido que no da frutos porque se durmió, y no va a dar frutos porque vive durmiendo. Y cuando digo durmiendo es porque no se despierta para arrebatar la bendición. Esto es para valientes. Esto es para hombres y mujeres de guerra. Hombres y mujeres que realmente se enamoraron de Dios. Hombres y mujeres que realmente saben de dónde Dios los sacó. Hombres y mujeres que realmente están apasionados. Pero apasionados desde el centro del corazón. Donde vos hablas de Dios y te corren las lágrimas. Y vos hablas de que amás a tu Padre Celestial. Y te llena la presencia como estoy sintiendo ahora, pueblo. Porque Él es mi todo. Él es mi Rey. Él es más importante que cualquier cosa en esta tierra, incluida mi esposa y mis hijos, porque es así. Mis hijos no me dan nada comparado con Cristo. Mi esposa no me da nada comparado con Cristo. Y cuando usted entiende esto, empieza a comprender cuánto le hemos fallado a Dios por la distracción de un montón de cosas. Tenga la edad que tengas. Tenga la edad que tengas, te distrajiste y dejaste pasar la bendición. Y mire que el Señor nos ha dado sabiduría para soltar las palabras correctas, para que usted realmente entienda y comprenda. ¿Por qué a veces estamos en un pozo? Porque no nos interesa salir. ¿Por qué estamos ahí? No, pero yo caí en un pozo y yo quiero salir, apóstol, pero me cuesta, pero te cuesta orar. Sí, y bueno, reprende a los demonios que no están permitiendo abriendo tu boca, que abras tu boca. Entonces, ahí entendemos que desde el principio no se ha puesto palabras por obra. Entonces, yo no puedo hacer lo que no debo hacer porque no es mi tiempo. Hay una práctica para predicar que eso lo haces en tu iglesia. En tu iglesia te desarrollás, echas raíces, creces y das fruto. Entonces tu pastor te va a decir, predica la palabra. Entonces cuando vos vas a predicar, cada prédica que vas haciendo tiene que ser de manera ascendente, donde el fuego del Espíritu Santo esté. Si hay una meseta, no es culpa de Dios. Es que los problemas te están tapando, la carne está ganando, y el que tiene que estar sobre todas las cosas es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo, esto es importante, esto es santo, esto es puro. Yo creo que más de uno, si tuvieran temor de Dios, estaría preparándome para lo bueno que se viene para mi vida. Y lo que están haciendo lo incorrecto, por más que digan estoy predicando la palabra de Dios, no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque tenés que ser como David. Primero que el Señor te ponga en su corazón. Luego buscar un Samuel. Y un Samuel es tu pastor. Y que luego de que Dios le muestre a tu pastor, en este caso Samuel, es para decir, hijo mío, mira a mi hija o mira a mi hijo. ¿No? Entonces ahí Samuel, tu pastor o mi pastor, te va a decir, Jesús, vení. El Señor eligió este día para tu vida. Hoy vas a ser diácono. Yo no entendía nada. Ya había tenido algunas salidas con la profeta al lugar y me decía la profeta, ministra y orá aquí y orá allá. Y luego cuando volvíamos a ir a esa iglesia de visita, había frutos. ¿Y quién es ese siervo que vino? ¿Y quién es? Porque lo que me dijo era así, él no sabía nada, empezó a ver frutos. Y era una profeta, y acá este profeta y apóstol, a los que están en la iglesia saben que le ha dado la oportunidad, porque yo soy Dios, no, porque Dios puso en mi corazón darle la oportunidad, y que muchos se han enojado conmigo, se han ido de la iglesia, porque pensaba que en darle la oportunidad a almas en la iglesia era dejar de costado a otros, y no, todo tiene un tiempo. Como dije yo, hay un solo púlpito. Y los que no entienden, los que ya estaban listos para hacer la voluntad de Dios, no lo hacían. Y los que tienen que resurgir, tampoco. Entonces, el Señor va a levantar almas desde abajo de las piedras.
Vas a ir caminando y vas a patear piedra y abajo va a haber un alma que esté predicando la palabra. Lo que usted o yo no quiera hacer, alguien lo va a hacer por nosotros. Pero la obra se tiene que continuar. El Señor no se detiene. Él tiene toda su eternidad. Nosotros somos con almas con vencimientos. Hasta los 100 años vamos a suponer que tenga misericordia el Señor y que podamos vivir hasta esa edad. Pero sabemos que no es así. Yo ahora puedo morir ahora y no lo sé. Como ladrón en la noche llegará mi muerte. Y lo mismo para usted. Entonces usted tiene que entender que tiene que hacer las cosas en el tiempo de Dios. Yo no puedo hacer una cosa que Dios no me mandó a hacer. Lo que me hago es automaldecirme por desobediencia y por eso no puedo fluir y no puedo crecer. Si Dios te manda a barrer, barré. Si te manda a tirar agua, tira agua. Te mandó a hacer algo, hacelo. Pero no podés decir que estoy luchado. No. Uno está luchado porque le permite al enemigo que haga lo que quiera con mi vida. Entonces aquí la palabra te va a decir a muchos que están pasando por pruebas y que no entienden que Cristo, el Todopoderoso, está contigo, está conmigo. Y que por más que Satanás quiera venir a jugarte una mala pasada, no puede, porque usted tiene el poder de la oración. La oración del justo tiene, pero más que poder, dice la palabra. Y dice así la palabra en Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí está la respuesta. Ahora usted tiene que decirse a sí mismo y al Señor de qué lado estás. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, las preocupaciones. Tengo plata, no tengo, tengo para comer, no tengo, los chicos son buenos, los chicos son malos, mi esposo no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposo no me da bolilla, mi esposa tampoco. Todas las cosas de la carne. Que la calle, que el auto, que la bicicleta, que el avión, que el camión, que esto, que en el trabajo no pude fabricar esta tuerca y no pude fabricar este tornillo y me faltaba la arandela. Siempre estamos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, andan. Entonces aquel espiritual, cuando se le suscita un problema, se lo entrega al Señor. No participa, se lo entrega al Señor. Y me falta la tuerca, Señor, vos la vas a proveer. Y me falta el tornillo, Señor, vos lo vas a proveer. Y la arandela, no te olvides, Señor, por favor. Y Él te lo va a dar. Entonces vas a tener tornillo, tuerca y arandela. Perfecto para que avances. Pero el que está en el Espíritu logra tener eso. Entonces el Señor va a mandar a sus ángeles proveedores para que solucionen cualquier problema. Pero el que está en la carne no piensa como los demonios, piensa como piensan los del mundo. Entonces, los del mundo están gobernados por el mentiroso. Pero los que estamos en el Espíritu Santo, no quiere decir que no seamos pecadores y que no nos equivoquemos, a no confundirse, pero que el que está en el Espíritu Santo siempre va a buscar la solución del reino. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne y pierden tiempo que no se recupera. Si perdiste un mes, no lo recuperás, 6 meses, 1 año, 10, no lo recuperás. No lo recuperás. Entonces, ¿para qué seguir perdiendo tiempo? Si del otro lado hay almas que nos necesitan, del otro lado hay almas que le duele algo, que están pasando dolores. No se olviden que por más que haya sido hace 2 años la pandemia, todavía hay almas que sufren por pérdidas de sus propios hijos, esposos, cualquier título que quiera ponerle de parentesco. Todavía hay almas que están muy dolidas. Satanás les arrancó la paz. Y nosotros estamos para consolar. Pero ¿cómo vamos a consolar a alguien, ni a mí mismo, si soy de la carne y sigo pensando en cosas de la carne? No me interesa otra cosa más que lo que tengo en el momento. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, el ocuparse de la carne es muerte. Y no nos damos cuenta, y lo vengo enseñando hace tiempo. ¿Por qué es muerte? Te morís espiritualmente. Respirabas el mismo oxígeno que Cristo y empezás a morir al respirar el mismo aire impuro que respiramos en esta tierra. Morís. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso muchos pierden la paz. ¿No se dan cuenta ustedes mismos que cualquier cosa nos altera? Cualquier cosita nos pone mal. Cualquier cosa me enfría de estar en la presencia de Dios. Cualquier cosa me aleja. Mis preocupaciones, mis problemas son más importantes. Tengo problema económico y ya sale alguien que no voy a diezmar porque estoy con problemas económicos y le estás dando más la espalda al Señor.
estoy con problemas, no me voy a congregar. ¿Pero por qué no te vas a congregar? Porque tenés problemas económicos y no tenés para viajar. Y no es más fácil decirle a tu pastor o apóstol, líder, quien sea, no puedo, y de alguna forma u otra se te va a alcanzar para que puedas cargar tu sube, lo que fuera. Muchos hay que esos. No me quejo del dinero, pero te dicen. Entonces ahí te das cuenta que algunos han perdido hasta 20 años en el camino del Señor. Otros han pedido 10, 15, lo que fuera. Porque estamos en la carne, nos movemos en la carne, y lo que quiere el Señor es que nos movamos en el Espíritu Santo. Ese es algo muy fundamental. Esto, cuando yo digo zapatero a su zapato, no es porque yo no quiero que nadie predique la palabra de Dios y que nadie utilice las redes sociales para hacerlo. No, no. Lo que digo es que enseñemos el orden. Porque si un hijo de Dios no está ordenado, ¿qué puedo enseñar? Hoy, cuando yo hablaba, decía, yo tengo que predicar lo que vivo. Yo no puedo predicar lo que no vivo. Yo no le puedo decir a una pareja que vive en concubinato aquí en Argentina es estar juntos sin casarse, y yo estoy igual, entonces, ¿qué le voy a enseñar? ¿Te tenés que casar si yo no estoy casado? ¿Tenés que amar a tu esposa si yo no amo a mi esposa? ¿Tenés que amar a tus hijos si yo no amo a mis hijos? ¿Tenés que congregarte y yo no me congrego? ¿Tenés que cumplir con las cosas de Dios? Yo no lo hago. Entonces, uno debe predicar con lo que se vive. Uno debe vivir lo que va a predicar. ¿Sí? Porque cuando yo empecé mis comienzos como diácono, yo no vivía todo lo que tenía que vivir. Por eso pasé 6 años de prueba. 6 años de mi vida siendo probado por el Señor, porque este Señor era muy duro de cabeza. Entonces, porque a veces pensamos que estamos haciendo bien. Es para Dios lo que estoy hablando, pero tenés que tener un respaldo. Y el respaldo es del Espíritu Santo, no el respaldo tuyo, que vos pensás que esto está bien. Muchos lo han tomado mal. Muchos se me han enojado y me decían, pero usted no ve lo que Dios a mí me muestra. ¿Y qué te muestra el Señor? Que soy un pastor. Y bueno, estamos de acuerdo, pero no es hoy. Porque hasta que vos no le entregues tu carácter al Señor, hasta que vos no lo honres al Señor entregándole tu carácter para que Él se glorifique, porque Dios no te cambia el carácter, Dios se glorifica en tu carácter, porque aquel que es una persona que habla suavecito, con amor, va a ser así en Cristo. Y aquellos que hablamos como yo fuerte, vamos a hablar fuerte pero en Cristo. No nos va a brotar esa ira y esa bronca. Entonces ese me increpaba, decía, no, pero usted no ve, yo me voy a ir a otra iglesia, yo a vos no te voy a ungir porque a mí se me antoja. Y es algo que muchos no entienden. Muchos hacen las cosas al revés, predican y no son ungidos como predicadores, y avanzan y no son ungidos como nada. Otros porque se van a la iglesia hasta que enganchan a alguien que le gusta levantar a dedo y levantar por levantar, y son las pruebas de decir, abre una iglesia, porque ese que me increpó a mí, abrió una iglesia. Hoy yo no sé si esa iglesia está abierta. Les soy sincero, creo que no. Porque lo que el Señor construye, solamente Él lo puede derribar. Pero lo que vos haces sobre la arena, seguro que se derriba solo. Pero uno ha construido, ¿dónde? En la roca. Nosotros venimos nacimos en la pandemia, en la prepandemia. Y el Señor nos enseñaba que lo de Saúl y David. El Señor limpió las iglesias en la pandemia de los Saúles, de los mentirosos, de los que vendían y prostituían la palabra, enseñando a hacer pactos. Y pactos. Hoy veía una prédica de un apóstol que les enseñó, no que usted levanta las ofrendas y los diezmos, sino que mientras predicaba iban corriendo y tiraban plata en un jarrón. Y tiraban plata. Y claro, pactan la palabra que no es necesario pactarla. Y alguien les va a tener que decir, porque el Espíritu Santo va a usar a alguien, que los están robando. Que eso no está escrito, que mientras yo predico te tienen que... O en la pandemia, cuando alguien predicaba ponía fijo ahí, este es el número de cuentas y la palabra le fue de bendición, tiene que depositar. Eso no es de Cristo. Y eso es lo que el Señor cerró tantas iglesias. No las cerró porque no podían pagar el alquiler, porque cuando una iglesia es levantada por Cristo, siempre va a perdurar. Te va a mudar para algún lugar mejor, pero siempre va a perdurar esa obra. Entonces nosotros salimos desde la pandemia como los David, como el Señor quería. Ahora, el ser como David y no como Saúl te puede traer problemas de la falta de entendimiento de los otros,
Pero vos tenés que predicar lo que dice la palabra de Dios, porque si vos no predicás lo que Dios quiere que sueltes, vas a ser cómplice del pecado del otro. Por eso muchos no corrigen, no hay que juzgarte, dice. Sí, pero sos cómplice del pecado del otro, que si ves el pecado lo tenés que exhortar para que deje de pecar. Porque la palabra dice que si vos haces retroceder a alguien del pecado, salvaste su vida. Pero si vos lo dejás, se perdió esa alma y vos vas a rendir cuenta por esa alma. Y lo dice la Biblia. No recuerdo la cita. Mi memoria no es buena, pero está. Entonces, cuando usted ve pecar a alguien y no lo ayuda a que salga del pecado, sos tan pecador como el otro o doble. Por eso a mí muchos no me van a querer y lo lamento, pero yo debo predicar la palabra de Dios y lo que está blanco es blanco, negro negro, grises no hay. Entonces, los que son de la carne, piensan en la carne, son esos que les enseñan al pueblo a correr y poner plata. Y vení pactar. Y vení y los que tienen el don de sanidad, los que son agraciados con ese poder de Dios que en el acto sea sano, venden y antes de la pandemia había iglesias que cobraban 550 pesos ya por el año 2017-2018. 550 pesos para que seas sano y libre, cuando jamás Cristo cobró. No quisiera estar en los zapatos de esas almas. Y esto, lo que digo, es así, no es como cobrar. Hacen eventos enormes y traen predicadores, andás a saber dónde, pero lo tiene que pagar el pueblo, entonces te cobran una entrada. Yo diría, Señor, ponete en la puerta con tus ángeles que no entre nadie. Que el pastor meta la mano en su bolsillo y le pague lo que tenga que pagar y lo que hayan arreglado. Por eso hay muchas cosas que las iglesias piensan en la carne. Como poner almas afuera para hacer humo, porque venden choripanes, o los kioscos adentro de las iglesias, son anatemas, porque piensan en la carne, tienen que llegar a metas, y las metas se llegan porque el Espíritu Santo te está guiando, no porque pones afuera a vender hamburguesas y choripanes, y eso no se dan cuenta. Entonces, claro, me escuchan hablar a mí de esto, y dicen, ese pastor está loco. Sí, estoy loco porque te estoy enseñando que en vez de poner gente afuera, morirse de frío o de calor en el verano, hacer esas cosas, en vez de ese kiosco, lo cerrás y le enseñás a la iglesia que cuando le falte algo, doble las rodillas. Y vos también, pastor, dobla las rodillas. Y entonces vas a ver la mano poderosa de Dios, porque quien te habla da este ejemplo, porque lo vive desde que salimos de esta casa. Fue por fe. Y llegamos al local, a la iglesia, por fe seguimos. Hasta hoy seguimos. Y en el mismo mes se pagó el alquiler. ¿Se entiende, iglesia? Lo pagamos 2 veces en el mismo mes. Hasta octubre no pensamos en pagar ahora. Todo septiembre libre para la gloria de Dios. Pero ¿cómo se logra esto? Confiando en el Señor. Y así es como debe confiar usted también. Usted no necesita más que de Dios. Entonces los que están en la carne piensan las cosas de la carne, y los que están en el Espíritu del Señor. El ocuparse de la carne es muerte. Está en usted. Y esto ya lo he predicado tiempo atrás, pero el Señor lo reflota. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Paz que no tenemos porque... ¿Por qué no tenemos paz? Y no tenemos paz porque la perdimos, y lamentablemente perdimos la paz de Dios que Dios nos dio. Hay muchas almas que piden oración, piden, no se congregan. Almas que piden por su esposo o su esposa y no se congregan, Y lo comprobamos. Yo le decía a mi esposa, la gente pide oración para ser sana y libre, pero no lo busca al Señor para agradarle. Y nos dimos cuenta cuando un niño que se quería suicidar y lloró, en este caso también mi esposa fue usada en la radio, ¿y qué pasó? Fue libre y ahora se va a congregar. Y eso es lo que más me extraña, que no es alma que yo lo puedo entender en un alma que está apartada en el mundo, pero aquel que se apartó de la iglesia sabe las cosas como son, sabe que vos tenés que doblar las rodillas en las buenas y en las malas. Pero no puedo entender que haya tantas almas pidiendo oración y no se congregan, porque le decís congréguese y nadie te dice amén, ya me congrego, nadie me lo dice. Una sola alma en todo este tiempo, desde que estamos en la radio hasta hoy, una sola alma me dijo, yo me congrego. Entonces eso te da la pauta que el mundo está mal, porque las iglesias están mal, y las iglesias se están ocupando de otras cosas, en vez de ocuparse de enseñar a un pueblo que guíe. Después tenés el pueblo que es desobediente, el pueblo que recibe palabra, que no le interesa avanzar, porque si le interesa avanza.
Pero por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vamos de nuevo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por eso se ponen rebeldes, por eso les molesta cuando se les corrige. Algunos se les corrige y no entienden porque no saben el por qué, porque son nuevos, o ya tienen 6 meses, o tienen 1 año, tienen 2, tienen 5. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hay algo que te va a chocar siempre. Satanás tiene dominada nuestras vidas muchas veces en muchas áreas y no nos damos cuenta porque seguimos respirando igual, nos levantamos, comemos, todo lo mismo. El tema es que cuando entras en contacto con la realidad dentro del ministerio donde vos te congregás, ahí empezás a sentir que hay una lucha, por eso te sentís devastado, cansado, agotado y no sabes por qué es. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que si no andás en el Espíritu de Dios, estás andando en el Espíritu de Satanás. Esto es simple, porque acá te lo está diciendo clarito. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, Dios forma parte de ser tu enemigo. ¿Por qué tu enemigo? Lo dice la palabra, porque estás en la carne y no te importa renunciar a la carne para ser un hijo de sabio y entendido, porque moriste a la carne y dejaste que el Espíritu Santo te guíe, porque no se sujetan a la ley, porque no nos interesa. No nos interesa. Desde el día que llegaron las lenguas a mi vida, no paré de soltarlas. No paré de soltarlas. Y hay almas en todo el mundo que tienen el don de lenguas y no lo sueltan. Parecería que les incomoda. Claro, es la carne que está peleando contra el espíritu. Y la palabra de Dios dice que yo me autoedifico. ¿Por qué no voy a soltar mis lenguas? En la iglesia, en la oración, en mi casa, donde sea. Nos autoedificamos y hablamos con Dios que ni siquiera el enemigo sabe lo que hablamos. Y muchos tienen el don de lenguas y no lo usan. Y creen que las cosas de Dios es un juego. Muchos se ponen a orarle a otros y no lo pueden hacer porque no tienen la autoridad y ponen mano y hacen esto y hacen lo otro. ¿Y cómo terminas después? ¿Cómo estás hoy? No estás arriba. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas erróneamente que al Señor no le agrada. Por eso dice el Señor, de que los que están en la carne son enemigos de Dios. ¿Y nadie les suena un poquito esto? Y la palabra te dice, pues si yo te lo dijera, podés dudarlo, pero la palabra te dice que son enemistad contra Dios. O sea, los designios, todo lo que a vos te hace mover en la carne, va en contra de la voluntad de Dios. Estás chocando contra Dios y a muchos no les interesa. Siguen predicando la palabra de Dios cuando nadie los pone a predicar y no son apartados como un David. Predican porque un día encendieron la cámara y vamos a soltar palabra y ya está. Y estamos llenos de problemas. Porque el tema es que cuando vos sos un ungido, vas a pasar pruebas, podés pasar pruebas. Sí, claro que no. ¿Cómo que no? Porque tenés que pasar pruebas para crecer. Pero cuando vos ves que se te dividió la familia, ¿por qué se te dividió la familia? Porque entró, ¿quién a dividir la familia? El devorador. ¿Y por qué entró el devorador a tu hogar? ¿Por qué se dividió? Porque alguien lo dejó entrar. Y lo que lo deja entrar es la desobediencia, otro demonio más. Porque nos ponemos a hacer cosas que nadie nos manda. A veces tenemos anhelos en nuestro corazón y no le preguntamos al Señor, como siempre enseño. Vos tenés un anhelo, orá y dejáselo al Señor que te responda. Entonces después vienen los golpes, los choques, los tropiezos. ¿Pero por qué? Pero esto es muy fácil. Gracias a Dios, por lo menos hablo de mi congregación, todos son sordos, no, ciegos, no, hablan, sí, y mucho, y a veces de más. Y tienen oídos para escuchar, pero no les interesa poner por obra las palabras, porque es más fácil vivir como yo estoy acostumbrado a vivir. Y Dios te muestra tu gloria y no hay temor. Dios te muestra su poderío y no hay temor. Por eso, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que si te seguís moviendo en la carne, sepa, iglesia, que estás siendo enemigo de Dios.
porque no se sujetan a la ley, no nos sujetamos a la ley, ni tampoco podemos sujetarnos porque estamos en la carne. La carne siempre va a estar como el agua y el aceite, chocando, chocando, chocando. Pero el Espíritu Santo quiere ganar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es algo que vuelvo a 1 Juan 3:22, la parte final. Y todo lo que hagáis, hacerlo agradando a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es algo de decir, yo tengo que recapacitar. A mí el Señor me necesita. Y usted sabe, iglesia, que yo vengo predicando del evangelismo. De que tenemos que salir todos a la calle, pero claro, tenemos razón en algo, que usted tiene razón en algo, y yo trabajo todo el día, apóstol, y yo le voy a decir, claro, tiene razón, pero apóstol, estoy pasando una prueba de enfermedad y no me puedo levantar, vamos a ponerle así, y yo voy a decir, claro, amén, tenés razón, pero tenés esto para evangelizar, tenés esto y no se usa, y lo vuelvo a decir, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y no se ponen cosas. Y lo único que hay que hacer es compartir. Pero si alguien me pasa algo, yo lo voy a hacer. Y voy a estar por ahí 1 hora, 2 horas en YouTube viendo cosas que no debo o escuchando predicadores que no tengo que ver. Después por eso entra la confusión también, y lo dije. Y está pasando en la iglesia. Porque se nos muestra todo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta confusión? Y porque estamos escuchando lo que no debemos escuchar. Y esto no es que el pastor no lo deja, no, es que se confunde uno, no sabe y quién tiene la razón. Y la razón la tiene el Espíritu Santo. El tema es que el Señor te puso tu pastor para que pastoree a ovejas, no para que esas ovejas se vayan a otro pastor por medio de las redes. ¿Por qué no utiliza las redes para evangelizar? No se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque no nos interesa agradar al Señor. Yo estoy bien como estoy. El Señor le da tarea a las almas para hacer, y hay almas que desechan el trabajo. Entonces el Señor pone y saca reyes. Dios te dio la autoridad. Dios te permitió hacer una tarea X, cualquiera, desde limpiar un baño hasta predicar. Y hay muchos que lo tiran a la basura, lo desechan. Y le empezamos a poner muchos problemas, porque la carne, los designios de la carne, te hacen apartar del Señor. Entonces no entendemos, y ahí empiezan a levantarse espíritus de celo, de división, de contienda, de malos pensamientos. Se te llena la vida, tu vida, de demonios que te apartan de la presencia de Dios. Pero el Señor hoy te vuelve a llamar con amor y te dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Dónde estás? Y ahí estoy, Señor. Bueno, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bien. Voy a estar en el Espíritu, Señor. Me voy a comportar como tiene que ser, Señor, como a vos te agrada, Señor. El ocuparse de la carne es muerte. Listo. No quiero morir espiritualmente. Y incluso puedo morir hasta físicamente, porque si me voy de la iglesia y me saca Satanás, voy a volver a donde Satanás me buscó. Y me encontró. Y de donde ahí me rescata el Señor. Pero ¿qué pasa? Si el Señor me sacó un demonio, me van a volver 7, o sea que voy a ser un hombre, una mujer perdido. Hasta en las cosas, si no andaba en la droga, me voy a meter en drogas. Y si era una persona honrada, voy a dejar de ser honrada, porque Satanás te va a llenar de demonios. Pero eso nadie tiene temor. A mí no me va a pasar. Sí que nos puede pasar. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si hoy vos no tenés paz, no tenés vida, es porque te olvidaste de dónde te rescató el Señor. No somos considerados. De dónde el Señor me salvó la vida. Porque el Señor entra a destruir y matar hogares. Destruye la relación de esposos con los hijos. Si tiene nietos, con los nietos. Con la propia familia, padres, hermanos. Destruye. Una familia cristiana, por más que sea una familia, digo, aunque sean de 30 almas, escuche lo que le digo, y una sola sea del mundo, si esos 30 están flacos en el espíritu, esa una alma gobernada por Satanás se los come vivo a todos. Porque por más que digas, sí, yo me congrego, pero ¿cómo te estás congregando? Estás en la carne, en el espíritu. Eso es importante, porque podemos ser mayoría. Yo siempre le digo, yo tuve una familia donde éramos 9 en un hogar,
Y no se podía orar por los alimentos porque entre esos 9 habían 2 que no le gustaban. Entonces, ahí siempre me enseñó el Señor que los hijos de Dios tenemos la autoridad de Dios, no la ejercemos porque estamos cómodos con la basura que es la carne. Por cuanto los designios de la carne te hacen desagradar al Señor. Dice, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está con vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que si yo me sigo moviendo en la carne, no soy de Cristo. Porque realmente la palabra a mí me considera un hombre o una mujer, es del Espíritu Santo, porque lo acepté, me bauticé, me comprometí con la obra. El Señor tiene mi corazón, pero se lo saco, cada tanto se lo saco y después se lo doy cuando estoy mal, y cuando estoy bien se lo saco porque me tira la carne. Pero vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué si está lleno de la palabra de Dios? El domingo, ¿cómo te llamó? ¿Alguien se acuerda de los que están aquí conectados? ¿Cómo te llamó el Señor? Son mi especial tesoro. Mi especial tesoro. ¿Cómo te podés olvidar? Si el domingo el Señor te llamó especial tesoro, ya el lunes desconociste ese amor que Dios soltó sobre tu vida, mi vida y la de todos los que nos congregamos ese día. ¿Cómo puede pasar eso? Porque estás en la carne pura. Dejaste que el enemigo te llene y te tape de basura. Y esa basura, amén, amada, ahí mi esposa se acordó y lo puso, mi especial tesoro. Entonces, esa basura entra a mi vida porque yo estoy con la defensa muy baja. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Claro, morís a la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y Él es la justicia. Yo tengo que morir a la carne para que el Espíritu Santo crezca. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué volvimos a la carne? ¿Qué es lo que me llevó a mí estar en la carne de nuevo? Y en algunos, a pesar de que se pueda estar trabajando para el Señor, los celos de lo que el otro está haciendo. Pero cuando Dios te dio para hacerlo, lo ignoraste. O cuando Dios te dijo, podrás venir a abrir la iglesia, y teniendo tiempo le dijiste, no. Te estoy dando un ejemplo. Cuando el Señor te dice, vamos a barrer la vereda. No, me voy a ensuciar los zapatos. No, no puedo, me duele el brazo. Eso es la carne pura. Desconocer que vas a barrer la vereda de la iglesia. Desconocer de que vas a limpiar un baño o hacer cualquier tarea. No entender de que tenés el privilegio de ser observado y observada por Dios. El privilegio que el Espíritu Santo te haya convocado. El privilegio que me haya sacado de la carne para meterme en el centro del Espíritu Santo. El privilegio, y a veces lo pierdo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. O sea, que si yo abandono a mis deseos carnales, porque el problema es abandonar los deseos carnales. Y los deseos carnales vienen por capricho. Hoy no voy a leer, no me interesa, capricho. Hoy no voy a alabar y adorar su nombre, capricho. Hoy no me congrego porque hace frío, hace calor, o tengo problemas, no me congrego, capricho. Es una posición caprichosa de negarse a Cristo, una posición caprichosa que no voy a abandonar la carne. Entonces esa posición caprichosa lo que hace es que te apartes del camino de Dios, que no te interese hacer las cosas de Dios, aunque me diga, apóstol, a mí me interesa mucho, pero a la larga y la corta, la palabra hoy le está hablando de que no. Porque el Señor necesita, yo les voy a contar algo para que a veces
nos demos cuenta de cuánto amor tiene el Señor por nosotros. Cuando Dios te da una oportunidad, la tenés que abrazar tan fuerte que no se te tiene que escapar. Cuando Dios te convoca, es Dios, aunque sea tu pastor, es Dios el que te convoca y tenés que abrazar esa convocatoria. Y lo primero que no debería salir de tu boca es: no sé cómo hacer. No tenés que hacer nada, el Espíritu Santo lo hace todo por tu vida. Y ese es el compromiso. Cuando Dios te convoca es un compromiso que tenés que cuidar. Una bendición que llega a tu vida la tenés que cuidar. Porque yo estoy de acuerdo que mi esposa llega a mi vida por una promesa de Dios y yo tengo que cuidarla, pero lo que más tengo que cuidar a mi esposa es la relación mía con el Señor. Porque no me tengo que olvidar que mi esposa está aquí para darme un segundo fruto, que es Isaías, y tal vez un tercero que venga a nuestra hija. Pero yo tengo que preservar mi amor con Dios. Porque si yo preservo solamente en el cuidado de mi esposa y descuido a Dios, estoy entrando en la carne, en los deseos carnales, y lo que el Señor quiere es que yo aborrezca la carne y ame el Espíritu Santo. Ese Espíritu que a mí me llena de gozo. Ese Espíritu que cuando me dio la palabra el domingo me quebrantaba y yo no podía ni hablarle a mi esposa. Lo dije el domingo, lo vuelvo a repetir. Cuando el Señor te llena, simplemente con un segundo de su toque. ¿Cuántos hay que ya ni siquiera mandan un mensaje para decir cayó el de repente? Se olvidaron del de repente. Daban testimonio del de repente. ¿Dónde están aquellos que reciben el de repente? Y no, porque estamos en la carne, se terminó el de repente. Y bueno, Dios te va a seguir corrigiendo, amado y amada, y te va a seguir corrigiendo y te va a molestar. Tiene que arrancar la carne de tu vida. Por eso la corrección a muchos los parte al medio, y es la palabra que es una espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que seamos hombres y mujeres de reino preparados para toda buena obra, para predicarle al necesitado, para que sin que abramos nuestra boca, no solamente nuestra presencia, esté el Espíritu Santo y haga. Y nos olvidamos, pero el Señor te está hablando y te habla de dos temas: carne y espíritu. Carne y espíritu. Tenemos que morir a la carne para crecer en el Espíritu, porque no es como yo vengo haciendo las cosas, sino como el Señor quiere que las haga a partir de hoy. Y yo me ato a fórmulas antiguas. Yo me ato hasta a veces lo que yo creo que fue Dios que me lo dio. Y muchos creen que hoy están predicando creyendo que Dios le dijo hacelo. Hace muchos años atrás, yo estaba en la vereda de casa y el Señor me decía: si yo te pongo en la esquina a predicar, vas a predicarle a miles porque yo te mando. Pero si vas vos, por tu cuenta, les podrás llegar a predicar a 2 o 3. Y eso me quedó marcado toda mi vida. Simplemente haberme parado en la puerta de mi casa. El Espíritu Santo muestra y enseña. ¿Pero por qué? Porque yo estoy anhelando que me enseñe, necesito que me enseñe, necesito crecer cada día. Yo hoy sé más que ayer, pero yo necesito estar preparado para mañana. Yo no sé con qué sorpresas me va a tener mañana el Señor, qué bendición puede caer a mi vida, lo que puede pasar el miércoles. ¿Qué nos tiene preparado el Señor para el miércoles? Sé que son todas buenas nuevas para el que anda en la carne y el que anda en el Espíritu. Pero el que anda en la carne no lo va a poder vivir como anda en el Espíritu, porque anda en la carne no va a entender por qué aquel hermano llora o por qué si yo antes yo lloraba y ahora no lloro más y solamente te hago un solo parámetro. Pero los que andan en la carne ya no crecen. Pero no crecen porque Dios no quiera que crezcas, es porque te cuesta renunciar. Te cuesta renunciar, todo te cuesta mucho. Y Dios no quiere que te cueste mucho. Dios quiere que te cueste nada porque Él lo hace por vos. Entonces, la palabra de Dios cuando dice todo lo pasado pasó, es no solo lo bueno y lo malo, lo que ya pasó, pasó. Dios te trajo para que tengas una nueva oportunidad hoy. Lo que ayer ya pasó. Lo que el Señor me enseñó ayer para predicar, ya está, ya fue, ya pasó. Yo no me puedo agarrar al domingo pasado esa palabra y sí, la tengo que atesorar para crecer, pero no aferrarme ya a eso, porque ahora viene lo nuevo. Y muchos se aferran a lo que Dios le ha dado. Ya está. Deja que fluya el Espíritu Santo en tu vida y te dé lo nuevo que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo cambia todos los días.
Ahora, si yo no me acoplo al poder del Espíritu Santo, que cambia todos los días, yo me quedo estancado. Me quedo estancado en hace 6 meses, un mes o 6 meses, un año, 10 años, 20 años. Me quedo estancado. Hay almas que piensan que simplemente con aceptar a Cristo y bautizarse, ya está. Y se quedan estancados en ese pensamiento. ¿Y cómo terminan? Fuera del ministerio de cualquier iglesia. Si yo hoy tengo una tarea en la iglesia y se quedan con eso, piensan que se van a jubilar en eso y no es así. Dios cambia. Ahora, ¿por qué pasan los años y seguimos haciendo lo mismo? Seguimos vendiendo choripanes. Porque de ahí no salís, porque no te interesa crecer, porque Dios te está diciendo, estás en la carne. ¿Querés salir o no querés salir de vender choripanes? Si querés salir, yo te saco de esa iglesia y yo te voy a llevar a una tierra que fluya leche y miel. Y hay millones de iglesias que están ordenadas y anhelando hacer la voluntad de Dios. Pero hay otros que directamente no les interesa. Hasta acá estoy bien, me siento cómodo, feliz. Llámese vender choripanes como puede ser cualquier otra cosa. Puede ser maestra de la escuelita bíblica, de la danza, músico, coro, predicador, lo que sea que se mueva en una iglesia, líderes de cualquier área. Ya está, con eso me conformo. No, vamos por más. ¿Por qué vamos por más? Porque un hijo de Dios o una hija de Dios que realmente quiere servir al Padre va a ir por más. Va a ir por más y lo único que le interesa es eso. Yo salía de trabajar a las 6 de la tarde y yo ya venía pensando que ya tenía que llegar a mi casa, bañarme, cambiar, porque tenía que ir a predicar. O tenía que ir a mi iglesia, sabía que después de la prédica íbamos a ministrar las almas y nos íbamos a quedar hasta tarde. No me importa, yo tengo que trabajar para mi Padre como sea. Y yo, no es como hoy que yo digo, no hagas esto porque eso está mal. No, a mí no, directamente no te trataban con amor. Era muy brusco la manera que te enseñaban a hacer las cosas. Yo lo viví, por eso yo trato de explicar las cosas como se deben hacer. El problema es que no hace falta insultar ni gritar ni nada, sino que la misma enseñanza a veces nos duele. A mí muchas veces me ha costado entender las cosas, pero yo no tenía quien me ayude. Yo no tenía quien me ayude, por eso me he golpeado tanto. Por eso entiendo que las almas no se tienen que golpear, no es necesario. Crezcan, salgan de la carne, entren en el Espíritu Santo. Usted no tiene que hacer nada, solamente encomendarse a Dios. A veces, usted nunca se olvide del aguijón de Pablo. Usted acuérdese del aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo era una molestia que Pablo tenía, que Dios no se la sacaba. Porque estaba Pablo metido, sácame el aguijón, se lo hago en criollo, sácame el aguijón, dice, no te lo voy a sacar. Seguía haciendo lo que yo, porque si el Señor le sacaba ese aguijón, ese dolor o lo que sea, Pablo podía enfriarse. Pablo podría hacer otra cosa, que con ese aguijón le daba fuerzas para seguir. Y a veces el Señor no nos quita una dolencia hoy, porque si te la quita, te achanchás y con ese aguijón estás en contacto continuo. El Señor nos conoce. El Señor no te da una bendición para que siga buscando de Él, porque si te da la bendición, te achanchás, te enfrías y no creces. Y lo que el Señor quiere es que estés en las buenas y en las malas, buscándolo. Ese es un tiempo de prueba que el Señor tiene. El aguijón de Pablo nos enseña muchísimo, iglesia, muchísimo. Pablo con lo que era, la transformación que tuvo, lo que no padeció, pero ese aguijón seguía estando ahí. Ese dolor seguía estando ahí, no salía. Y el Señor no se lo sacó. Pero fíjese todo lo que hizo Pablo con su vida ministerial. Lo que no ha hecho, me hubiese gustado ser la cuarta parte de Pablo. La cuarta parte de Pedro. La cuarta parte de Isaías. Eso siempre me gustaba decir, me hubiese gustado ser la cuarta parte de Eliseo. Pero claro, no les llego ni a la planta de los pies a esos siervos, ¿no? Aquellos que realmente en la época en la que vivían, épocas crudas, ellos se la jugaban por el Señor, no andaban en la carne, andaban en el Espíritu. Caminaban con frío, con calor, caminaban, no frenaban, Dios les hablaba y ellos avanzaban. Aquí Dios te habla y uno se queda. ¿Por qué nos quedamos? Y porque el mundo a mí me enseña más cosas. A mí un Netflix me frena. Y un Netflix te saca de
de la comunión con Dios, porque no te vas a perder una temporada de esto, de aquello. Yo nunca vi Netflix, soy muy sincero, nunca tuve Netflix, y por algo el Señor nunca permitió que mirar y observara lo que es. Y a veces no tenés que tener Netflix, estar horas delante del televisor, horas, si no lo utilizás para predicar, te apartan de la presencia de Dios. Dios te puede poner, como hizo Satanás con Cristo, ¿no? Le mostró todos los reinos, todo lo que él, si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Y el Señor dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y lo fue acorralando Cristo en el ayuno y la oración, lo fue acorralando al enemigo. Pero nosotros no, a nosotros nos interesa. El mundo a mí me llama con lo que me muestra, ¿no? La última ropa, el último calzado, pertenecer a una sociedad. Yo tengo que pertenecer porque, ¿cómo? Mire, hace muchos años, cuando yo llevaba, en un tiempo que trabajaba en Tienda León, llevaba a secretarias a las oficinas del Grupo Mondelez. Y no eran personas que se vestían bien, sino parecían modelos que cuando subía la última y pasaba, lo único que yo escuchaba era murmuraciones, que hablaban, se juntaban dos o tres para hablar cómo vino vestida, qué trajo, qué no trajo. Entonces, si está mal, la otra persona tiene que gastar dinero para estar bien. Ese es el mundo, me cansé de verlo. Una locura, porque no es que venían con ropas más o menos. No, uno se daba cuenta que eran ropas caras, de que se gastarían la 3/4 parte del sueldo para vestirse todos los días de una manera distinta. Bueno, eso te lleva al mundo. Vos lo que necesitas es a Cristo. Y cuando vos lo tenés a Cristo, no gastas dinero en nada. Todo te llega del reino. Todo te he llegado y te he sembrado. Pero como seguimos mundanizados, no esperamos. No esperamos y no esperamos. Tenemos que tener, tenemos que comprar, tenemos que gastar, tenemos que hacer. Y no hacemos lo que siempre el Señor me enseñó, no gastes, espera ahora y espera. Cuando el Señor te diga ahora. No, ninguna hora, lo hago yo ahora porque yo quiero. Sea lo que sea. No nos acostumbramos a depender del Señor, por eso pasamos tantas necesidades. Porque cuando usted depende de Cristo, sale de la carne. Y cuando usted se mete de rodillas al Señor, empieza a vivir en el Espíritu Santo. No se puede tener certeza en la carne. Se tienen dudas. Yo tengo certeza cuando estoy inmerso en el Espíritu Santo. No puedo ver mi futuro si no lo busco al Señor. Si yo no busco al Señor, no voy a saber cuál es mi futuro en Cristo, qué puedo hacer para Cristo, cómo me voy a desarrollar en Cristo si estoy en la carne. Yo tengo que estar en el Espíritu de Dios. Y el estar en el Espíritu de Dios me hace conseguir de la añadidura que viene cuando yo busco el reino y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Entonces esa añadidura es la bendición que llegará a mi vida, porque yo le permití a mi Cristo que guiara mi vida. Ahora, cuando usted no le deja guiar al Señor su vida, sigue siendo un barco en el medio del mar sin timón, o un timón roto. Va a girar y girar y girar, y usted va a ir donde el viento lo lleve. Y es así como el Señor no quiere. Perdemos años que no vamos a volver a recuperar. Meses u horas o días, lo que usted quiera. Usted está para crecer, para ser un hombre de guerra, una mujer de guerra. Un hombre que se le plantea a los demonios y los demonios huyan, retrocedan. Dios ha mostrado ese poder. Dios ha mostrado que el Señor está para darle las herramientas a sus hijos e hijas. Un hijo de Dios debe ser respetuoso, tiene que ser cortés, amable, humilde, como lo pide Cristo. Y esas cosas, si usted no las tiene, no es una mala persona. Cristo te cambia, tenés que abrir tu corazón. Porque en Cristo no se trata de ser buena o mala persona, se trata de ser un hombre o una mujer que hable el corazón para salir de la carne y estar en el centro de la voluntad de Dios, en el centro de su espíritu. Y se puede, claro que se puede. Claro que se puede. Si el Señor hoy me movió aquí para predicar su palabra y me inquietó en el espíritu, es porque sí se puede. Porque el Señor te eligió de antes que se formara el mundo y vos ni siquiera sabías ni existías, ni yo tampoco. Pero cuando llegó la oportunidad de conocer a mi Padre, tu Padre, es donde yo no puedo desaprovechar esa oportunidad. Y es ahí donde yo digo, es ahora, Señor.
Ahora entiendo lo que no entendía. De oídas te conocí, mas mis ojos te ven, dice la palabra. De oídas te conocí. Me gustaría, amado apóstol, si te acordás de esta palabra, la podés poner, de oídas te conocí. Y se va a dar cuenta que yo, el Señor, como dicen, y gracias a Dios, sí, porque Dios, pero lo dicen de la boca para afuera, no lo viven a Dios. Dentro y fuera de las iglesias, muchos dicen Dios, 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 pero no lo viven a Dios. Porque Dios lo tenés que vivir solamente en la iglesia, pareciera, no, lo tenés que vivir las 24 horas. De oídas te conocí, yo sí escuchaba de Dios, sabía que Dios existe o no, no sé, será la naturaleza, gracias a la naturaleza, dicen algunos, y yo tengo suerte, no, ni es la naturaleza ni tenés suerte, sos bendecido. Un hijo de Dios no tiene suerte, es bendecido. Entonces, ahí es donde nosotros perdemos el tiempo, creyendo que las cosas son a mi manera. Y el Señor te elige, el Señor te llama, te aparta, te unge. ¿Para qué? ¿Para que sigas igual? No. Para que le digas a Satanás a ti que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que vivimos en la carne. De oída te había oído. Así estabas en la carne, mas ahora mis ojos te ven. Claro, porque ahora estás en el Espíritu Santo, y dejaste de ser enemigo de Dios, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Claro, ¿cómo te vas a sujetar? No te vas a sujetar. Si no te sujetas a tu pastor, que lo ves, que lo palpas, aquí está, o tu pastor de quien, donde te congregues, ¿cómo te vas a sujetar a Cristo que no lo ves? Deja que los demonios lleguen a tu mente. Si Dios no existe, mira cómo estás viviendo. El que vive solo está solo o sola. El que tiene problemas en el hogar, tiene problemas en el hogar, pero no lo busca el Señor. Se levanta como Satanás quiere, en queja, en ira, en contienda. Pero el Espíritu Santo te llama a la paz. En la mansedumbre, Satanás no se puede levantar porque está haciendo lo que es Cristo, manso y humilde. Para pelear se necesitan dos. Si yo no participo, el otro no va a pelear solo. Peleará contra el Señor y va a perder. Entonces, ahí es donde salgo de la posición de la carne. ¿Usted quiere salir de la carne? Hoy es el día. Porque no estoy aquí a las 12:10 de la noche predicándole de la carne y del espíritu para que usted se vaya a dormir diciendo, qué linda prédica y nada más. No, es linda, fea, más o menos, no me interesa. Lo que me interesa es si usted hoy quiere salir de la carne para estar en el Espíritu. Es una decisión que usted tiene que tomar hoy, porque vamos a orar. Si usted tiene decidido a salir de la carne, es el momento de decir, amén, yo quiero salir de la carne, Señor, ayúdame. Testifique con sus labios la necesidad de Dios. Y Dios lo va a hacer, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que te predica para ayudarte a salir de la carne. Yo no estoy aquí para predicarte, para ver si lo entendiste o no. No, Dios te quiere ayudar a que salgas de la carne, para que entiendas que te ama. Te ama. Este apóstol ya tendría que estar acostado y durmiendo. Pero yo dijo, no, predicame, hablale a mi pueblo, y acá estamos. Y estaré hasta las 2 de la mañana, hasta la hora que él diga, hasta que el pueblo entienda de que hoy es el día. Hoy es el día que puedes amanecer en el Espíritu Santo. Hoy es el día que puedes renunciar a la carne. Hoy es el día donde te puedes levantar respirando tu oxígeno. Hoy es el día que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy. Y el apóstol puso amén. Claro, todos tenemos que morir. Quien te habla también tiene que morir a la carne. Yo digo amén. Señor, ayúdame. Sácame de la carne, Señor. Yo quiero estar en tu Espíritu Santo. Con un amén abrió mi corazón. Con el amén abrí mi corazón. Y pareciera que si yo pongo amén van a decir, mirá. Amén, Natalia. Estamos en el mismo espíritu. Queremos salir de la carne porque somos carne. O usted piensa que porque ya soy profeta y apóstol ya estoy al lado del trono del Señor. No, tengo mucho por qué pelear.
mucho por qué pelear. Mis oídos tienen que seguir estando limpios para escuchar su voz, para poder enseñar, corregir y tomar decisiones. Por eso yo tengo que salir de la carne todos los días, todos los días, para crecer, para ser un hombre, usted un hombre, una mujer de reino, donde diga, Señor, no voy a moverme, hacelo por mí, yo quiero esperar mi bendición. Y ya entregarle al Señor algo es una bendición. ¿Por qué? Porque está siendo obediente. En la obediencia está la bendición. Por eso vamos a orar con los, yo no veo, pero capaz que habrán puesto más algunos amén, pero los que hemos puesto amén, y lo he dicho con mi boca también, vamos a orar con lo que hay para la gloria de Dios. Él tiene poder, iglesia. Confíe en el Señor. Confíe en Él. Santo. Hermosa palabra que el Señor trajo hoy. Hermosa palabra que el Espíritu Santo nos ha regalado. Hermosa palabra que el Señor está llamando a sus siervos, a sus hijos, lo que quiera resucitar de su vida, un encuentro con el Padre. Usted y yo podemos marcar una diferencia, ¿sí? Una diferencia. En un minuto vamos a orar y esperando de que alguien tome la decisión de decir, amén, Señor, sácame de la carne. Y pratarama y sherebe kototere meso. Brai kutu proi sherebe sura maisiara. Brara bababa y sherebe so. Hiribi kuromo sherebe kara bababara bakai sherebe kiribi sutara maiso. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay mucha oposición. Hay mucha oposición en los hogares. Hay mucha oposición en las almas para tomar una decisión correcta. Hoy es la noche. Hoy es la noche que puedas renunciar y decir, amén, Señor. Amén. Quiero una nueva vida. Quiero dejar la carne. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero vivir en el Espíritu. Yerama costopreasurea katama maiso uacuatema. Y ahí ecuteremequia pacutobosuo. Ibra y suteremesoa. Dirivisa ramaisoa. Amén, apóstol. Hurrabaki etirebe sutoromo sherebe cura bababarisía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Usted quiere verlo? Lo va a ver. Harabakutuprea soa. Irimisono makute beisara. Iribisutara maisoa. Muchas veces por donde predico, a veces no salen todos los comentarios, pero ahora puse el otro celular y estamos en los mismos. Bueno, vamos a orar por los 2 o 3 que han puesto amén. Por aquellos que pusieron amén, que no son más que mi esposa, nuestra sierva Natalia, y no veo otro amén. Y quien te predica aquí. Así que, iglesia, vamos a orar para... ¿Cómo? Vamos a orar, amén, dijo el apóstol. Y yo quiero orar en base a la palabra. Las almas que han puesto amén es porque quieren salir de la carne. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso el Señor hoy, tan simple con un amén, podrás avanzar.
Amén, Emma. Amén. Amén, siervo amado. Vamos a orar. Papá de mi alma, bendito Rey, te doy gracias, Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por mi esposa, el apóstol Rosario, la diaconisa Natalia y Emma, tu diácono, Señor, que han dicho amén para renunciar a la carne. Señor, bendigo al resto de las almas que se han conectado, bendigo al resto que no ha tenido la valentía de decir amén para ser libres de toda atadura de la carne. Rama y Sherebe Kototere Mesúa, Irimi Karama y Sherebe Soa. Señor, te pido que unjas a los que han levantado la mano diciendo amén, queriendo renunciar a la carne, y buena medida han tomado, buena respuesta han hecho, porque la paga viene del reino, la paga no viene del hombre, no viene del hombre. Hiprata Rama y Sherebe Soa. Señor, yo te pido por estas almas que han puesto amén, queriendo salir de la carne, Señor, porque saben que estando en la carne no agradamos a tu presencia, sino que agradamos a los deleites del mundo y queremos salir del mundo. Ramay Sherebe Kotorebe Sotoroma Soa. Señor, los que han puesto amén, esas tres almas que han puesto amén, Señor, dales la fortaleza día a día. Y Praramay Sherebe Gormoy Sherebe Soa. Y en la obediencia está la bendición. Y verán esos tres que han puesto amén, luego de un tiempo de espera para comenzar la oración, los que han sido valientes, los que han tomado la decisión correcta, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, verán mi gloria, verán el horizonte, verán el amanecer, verán mi luz sobre ustedes. Rakatapre y Seremesúa, Urra Bakarama y Erebebebe y Shorama Mamama y Serebesoa, Irama y Shiribikia. El Señor me ha hecho mover, aunque sea por un alma, es más importante que todo el oro del mundo. Todo lo que tocaren las plantas de sus pies pisarán tierra santa, todo lo que tocaran sus manos serán bendecidos, todo lo que toquen con sus manos se transformará en gozo, en paz, en alegría. Y preire me carroy sherebe kutara katarama y sherebe sua. Uproitereme capra baba y sherebe sua. Y praisia, lo que no has visto hasta hoy, lo vas a ver en estos días. Uprara mamá y sherebe kotoprea sarabasua. Lo que no puedes vivir, lo vas a vivir en el Espíritu de Dios. Porque como digo, a esta hora muchos estaríamos durmiendo, pero estamos en la presencia de Dios, donde hay 4 o 5 locos que estamos enamorados de Dios. Aquí está la presencia, Rakatapre, Tarama y Erebesuo, Warama, Kuaparaba y Keviasua, Taramasua, Iremei, Sherebesuo. Lo que el Padre quiere, comunión, relación con sus hijos. Una relación marcada para que podamos ver más allá de nuestros ojos. Y pratara Yeshua, y levantarme a la mañana y ver que mi familia está toda comprometida con Cristo. Y remecapra y serebe su romoko tu preadaraba y shiri visua dadrabasoa. Y praiteremesua, que me levanto y veo la gloria de Dios en mi hogar. Porque abandoné la carne y me metí de lleno en el Espíritu de Dios, porque tengo la autoridad para decirle a Satanás: no te metas conmigo, soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, yo estoy en las alas de mi Padre. Y préneme capraisia turubo, y pratarama y sherebesoa. No hay proyección, no se profetiza, no se suelta palabra, ni siquiera nosotros mismos, Ramá y Sherebequía, no soltamos palabras, no profetizamos para nosotros mismos. Señor, profetizo sobre mi vida esto o aquello, profetizo sobre mi vida, que mi vida cambiará, profetizo sobre mi vida en el nombre de Cristo Jesús, que viviré más cómodo, viviré lleno de tu gloria, que viviré de esta forma. No lo hacemos. Y no lo hacemos porque estamos apartados de la palabra de Dios. ¿Cuántos somos los que leemos la palabra de Dios y entendemos la palabra de Dios? Y Dios, por misericordia, sigue soltando ministerios a futuro para que puedan entender que Dios nos necesita, pero tiene que haber un cambio en tu alma, tiene que haber un cambio, una predisposición de el heme aquí
Es todo para tu vida. El heme aquí, Señor, es todo. Y cuando le decís heme aquí, cuando Dios te entrega algo para hacer, sabe que lo puedes hacer. Y por más que sea liviano como una pluma, si dejas que la carne esté, va a pesar toneladas esa pluma. Y eso te lo hace pesado Satanás, permitido por Dios, porque Satanás te empieza a poner su pie encima. Y te empieza a asfixiar, asfixiar, asfixiar. Y no tenés cómo salir. Pero tenés, la palabra te enseña, de Génesis 1 hasta Apocalipsis, te enseña cómo salir de los procesos, cómo avanzar para la gloria de Dios. Así es, apóstol, la presencia de Dios está acá dentro de ese hogar, se sienta el fuego, Rakatabrea, Suromasía, Hibro y Sherebe Kutamara, y Sherebe Soa. Empieza a profetizar en el nombre de Cristo Jesús. Y su vida cambiará, se abrirán los cielos para sus vidas. Estamos enfrascados, vivimos adentro de un frasco, más de ahí no queremos vivir, estamos conformes con lo que tenemos, día a día es una monotonía en nuestras vidas, porque no estamos metidos de lleno en el Espíritu Santo. Tu prete en Mesúa, en un hogar cristiano, lo dije siempre, no debe haber problemas, porque el Rey está. En una mesa se debe comer en paz, porque Cristo está en la cabecera. Entonces, cuando vos comes o cenás o almorzás o lo que sea en tu casa y hay contienda, no le diste lugar y respeto que Él está sentado a tu mesa. Por eso en los hogares hay contienda. No se respeta que Él está en tu hogar, porque en algún momento le dijiste, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero de la boca para afuera. Y no cuidamos, no entendemos que la iglesia es de todo un cuerpo. No entendemos que la iglesia es de Cristo, pero nosotros estamos dentro de ese hermoso cuerpo. Y todos debemos cuidar la iglesia. No, que lo cuide el apóstol si él es el que tiene la iglesia. No. Dios los va a ayudar a pagar el alquiler. No estoy pidiendo nada, que quede bien en claro. Estoy diciendo pensamientos que no pasan por nuestra mente. Entonces diríamos, Señor, bendecí al apóstol para que pueda pagar el alquiler todos los meses. No te está pidiendo plata el apóstol, estás orando por eso. Algunos dirán que sí, gloria a Dios, y otros que no lo van a decir. Señor, falta, no sé, lo que sea. Señor, falta la batería para la iglesia. ¿Cuántos son los que están orando por la batería? ¿Cuántos son los que están orando para que esa batería llegue? El Señor mostró que la batería llega y el color que va a ser y todo. Porque le creemos, pero ¿cuántos son los que están orando? ¿Cuántos son los que están orando para que lleguen más músicos? ¿Cuántos son los que están orando para que podamos mudar? ¿Cuántos son los que están ocupando de la oración para que el ministerio crezca? ¿Cuántos son los que están ocupando en orar para que el Señor los saque de los horarios que tiene y puedan estar más tiempo en la iglesia? ¿Cuántos son los que están orando por eso? ¿Cuántos son? Y lamento que no me pongan yo estoy orando, yo lo estoy haciendo. Lamento que no se jueguen por el Señor, porque realmente, claro, no van a mentir. ¿Se entiende, iglesia? La falta de compromiso por tu iglesia donde te congregues. ¿Cuántas veces fuiste a decirle a tu pastora, apóstol, ¿qué hago? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cuántas veces fuiste a decirle a tu pastor, ¿qué puedo hacer? Pareciera que tomar un poquito tiempo de tu descanso para la iglesia, pareciera de que no es normal. Y eso habla de cómo está tu corazón. Nosotros tenemos una iglesia que dejó de ser fría y creció. Se estancó y volvió a crecer. Y muchos trabajan para la obra de Dios, pero otros se han dormido para la obra de Dios. Con esto ya está. Con esto que hago, ya está. No, es más. Quien te habla, como diácono, trabajaba los 7 días de la semana, 6 trabajaba, descansaba el lunes. Y hoy estoy todos los días. Porque amo trabajar para el Señor. Pero no se cansa. Sí, claro que me canso. ¿Cómo que no? Soy de carne y como usted, y hueso como usted. Pero ¿qué pasa? La fortaleza no es mía, viene de Dios. Y cuanto más usted se compromete con el Espíritu Santo, más crece, más fortaleza tiene. Por eso usted va a ver las personas mayores
70, 80, 90 años, tiene una fortaleza, una oración de poder con aquellos que se comprometen. ¿Por qué? Porque viven orando, viven en el fuego del Señor. Entonces son mujeres guerreras. Una mujer guerrera te voltea una pared, te voltea paredes, legiones de demonios huyen. Un brujo arrepentido dijo esto. Escucha, iglesia, bien lo importante que es ser un hombre, una mujer de reino. Un brujo arrepentido dijo que había ido con uno de sus secuaces y se arrimaron a la puerta vestidos normales. Y dice el brujo que allá a lo lejos había una anciana y empezó empezó a orar en lenguas. Y dice el brujo, se dio cuenta que estábamos nosotros y empezó a hablar en lengua y a rechazar a los demonios. Y tuvimos que salir corriendo porque esa anciana tenía el fuego, decían los brujos, dicen, tiene el fuego, tiene la luz. Una anciana de 80, 90 años pudo echar a brujos y hechiceros. ¿Por qué? Porque en el poder de la oración se llena del Espíritu Santo. Yo siempre dije que Satanás le tiene miedo a la sangre de Cristo y a la palabra de Dios y al hombre y la mujer guerrera. Muchos brujos han entrado en nuestra iglesia, pero entraron y se salían y el Señor dijo, yo planto mis ángeles guerreros en la puerta. ¿Sí? Por eso no aguantan. Han venido algunos de visita pensando, bueno, estoy un rato, no soportan el poder de Dios. Y de eso se habla. Si usted renunció a la carne, usted mañana no puede volver a la carne. Usted renunció a la carne para estar en el Espíritu de Dios y ser un hombre, una mujer de reino donde realmente usted pueda servirlo al Señor, pueda crecer, pueda ser uno con Él y entender de que vivimos en la mejor etapa cuando hoy usted lo busca y lo encuentra. Uno no puede decir que no lo encuentra el Señor cuando el Señor está al lado tuyo, vive al lado tuyo. Y no nos damos cuenta porque estamos entretenidos en otras cosas. Hay fusibles para un alma, hombre o mujer, que si uno es todo me molesta. Ese es un fusible que te marca que estamos mal. Que me cuesta entrar en la presencia de Dios. Ese es otro fusible que te dice, vení más a mi presencia. Y el otro fusible es cuando el espíritu de celo entra en tu vida. Cuando empezás a dejar que Satanás entre a tu vida y te pones celoso de lo que hace tu hermano, te tenés que ocupar de lo que vos haces. Te tenés que ocupar de lo que el Señor te llamó a que hagas. Entonces ese espíritu de celo sale, no queda, no hace nido, el demonio hace nido en nuestra vida, en nuestra carne. Por eso, cuando estamos en el mundo no nos damos cuenta y Satanás hace lo que quiere con nosotros, pero cuando entramos en Cristo no puede hacer lo mismo. Lo hace porque se lo permitimos, pero hoy es el tiempo del renunciar. Y renunciaste, bendito sea el Señor. Renunciaste, bendito sea Cristo. Renunciaste, mañana te vas a levantar de otra manera. Renunciaste, vas a ver la gloria de Dios. Renunciaste y hablarás en lengua si no hablas. Renunciaste y serás un ungido y una ungida llena de la gloria de Dios. Renunciaste, no vuelvas de nuevo. Renunciaste, bendito sea la roca, Cristo. Bendito sea el Señor, vas a avanzar. Porque como digo yo, este apóstol enseña diciéndote, queremos que el pueblo de Jesucristo, la roca, crezca más que nosotros, no para competir, sino para que todos nos gocemos de que la iglesia crece en el Espíritu de Dios, no en la carne, porque si la iglesia crece en la carne, y usted no va a crecer nunca más que nosotros. Yo no soy del pastor y dice, no, espera un poquitito, pues se está escapando, lo que me hacían a mí. No te lo decían con palabras, pero con hechos. Con hechos. Entonces, iglesia, si usted realmente renunció a la carne inmunda, que es el mundo, acuérdese, iglesia, que si usted vuelve a la carne, vuelve a ser y vuelve a entrar en la enemistad contra Dios, y no se va a sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse por estar en la carne, lo que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Amén. Esta es la palabra que el Señor trajo para que en esta pequeña oración, no necesitamos orar 2 horas o 3 horas, esta pequeña oración el Espíritu Santo entró. Porque sé que en esa pequeña oración el Espíritu Santo entró a los hogares, tocó a las almas, liberó a las almas que abrieron el corazón, que renunciaron. Y que no se trata de agradar a su pastor, si se trata de honrar a su pastor siendo sujeto a Dios. A mí me pone muy feliz, muy gozoso, obviamente que me traten con respeto, pero no se trata de que me regalen 1 kilo de pan, que también es bienvenido, pero a mí lo que más me pone feliz es yo ver y percibir en el Espíritu que usted está haciendo lo correcto. Porque cuando usted pasa por la puerta de la iglesia, uno ya sabe cómo está, aunque me diga, estoy bárbaro, no mienta. Es peor, estás en la carne, te apartás más de la presencia de Dios. Entonces usted renunció y entonces a partir de hoy usted va a ver la gloria de Dios, va a haber frutos en su vida. Vas a ser un hombre y una mujer de reino, exclusivamente para crecer. Donde el Señor te ponga, vas a dar frutos. Porque podés predicar, recorrer las naciones y barrer la vereda de la iglesia, que no se te van a caer los anillos. Al contrario, tanto como el que barre la puerta de la iglesia, limpia un baño, es tan importante como el que predica, o más que el que predica. ¿Por qué? Porque el que limpia un baño está limpiando la mugre que dejan otros. ¿Sí? Que ya hemos hablado que no se cuidan los baños de Dios como si no cuidamos los baños de nuestros hogares. Entonces, aquel que hace la tarea para el Señor y que deja su tiempo hoy para ir a la radio o salir a evangelizar o ir al geriátrico, hace de que las mujeres, que son la gran mayoría, o los hombres, dejan de hacer algo en su hogar para ir a servir al Señor, ¿no? Dejan. Pero si aquel que no puede, no ora, no pelea en oración, no va a poder nunca. Pero el Señor por misericordia los va a ayudar. Pero busquen, oren, clamen, busquen la manera, busquen la forma, y Dios les va a dar las buenas nuevas, los pondrá en lugar de privilegio. Dios tiene mucha tarea para hacer, pero aquel que realmente quiere congregarse todos los días tiene que orar: Señor, abrí los cielos para que en mi trabajo me den estos horarios libres. Abrí los cielos, Señor, para que acomoden los horarios entre ellos, para que yo tenga esa libertad. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque escucha la oración de aquel que tiene ganas de trabajar para Él. El tema es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo siempre cuento el testimonio de nuestro diácono Emma. Trabajaba de noche. El Señor dijo, soltá la palabra. Se soltó. Y hoy está trabajando de día, normal. Hay otros hombres de Dios ya de hace años que uno conoce y están siempre de la misma manera porque no le piden al Señor. ¿Sí? No le piden, siguen trabajando, una semana se congregan, otra no, una sí, una no, una sí, una no. Y eso lo traemos desde el mundo. Pero ese siervo de Dios que yo le he hablado, ore siervo, pídale al Señor siervo. Sí. Y esto hace casi 2 años y estamos iguales. ¿Por qué? Y porque no entendemos que el Señor es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Y cuando nuestro siervo lo entendió, nuestro diácono Emma lo entendió, hoy está disfrutando de trabajar de día y disfrutar de su familia, porque trabajar de noche es vivir al revés, ¿no? Entonces cuando uno entiende los motivos, porque a veces podrás ganar menos dinero, pero ganar menos dinero, pero sos rico en el amor de Dios. Si bien no es este el caso, porque ha dado testimonio que trabajar de día se cobra menos, pero con una cosa a la otra está cobrando lo mismo que de noche. Pero ganamos en riqueza. Estar con tu esposo y tus hijos es rico. ¿Por qué? Porque Jehová creó el matrimonio. Entonces estoy disfrutando de mi matrimonio. El Señor nos dio la posibilidad de tener hijos, de que sean siervos y siervas de Dios. Entonces uno disfruta. ¿Pero qué pasa? Tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios para que en el conjunto de la familia haya paz, gozo, tranquilidad. Y eso se logra en la oración mutua, ¿sí? Así que bueno, iglesia, Dios los bendiga. Gracias a todos los que se han quedado. Gracias hasta los que, bueno, se habrán ido a dormir. Ahora sí me puedo ir a dormir tranquilo, en paz, gozoso de haber cumplido con mi Padre, porque Él sabe por qué quiso predicar a esta hora. Y le puedo asegurar que no tengo sueño, al contrario,
Estoy feliz de lo que hice. No sé si, como digo siempre, si fue bueno o malo, si es lo que usted espera. Hice la voluntad de Dios. Ya con eso es suficiente para mí, porque lo hago por Él. Marco Roldán, ahora sí te saludo. Te saludo, varón, desde Buenos Aires, Argentina. Te saluda el apóstol Jesús Ortiz. Que lo que eres de Bolivia, Dios te bendiga. Siervo, gracias por estar conectado hasta esta hora. Aquí son las 0 horas 37 minutos, no sé qué horario tienen ustedes en Bolivia. Dios bendiga a todos los ministros de Jesucristo la Roca que han estado hasta aquí. Gracias por estar, gracias por haberse quitado horas de descanso, pero lo están ganando porque dejaron estarse en las manos del Señor. Bendigo a todos los ministros, Luna, Ceci, Natalia, siervo Marco Roldán y todos los que se han conectado para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, que descansen. Un abrazo a todos. Estoy saludando a los que me aparecen por acá. María Elena Calisto, Dios te bendiga. Josefa La Serna también. Mirella. Han salido de Mirella los comentarios. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos. Un abrazo enorme y será hasta mañana. A las 20 horas mañana estaremos saliendo en vivo y después el miércoles, si Dios quiere, de Entre Ríos. Entonces vi a alguien que me saludó desde Bolivia. Bueno, Dios bendiga a todos los entrerrianos. Que Dios los bendiga muchísimo. Gracias por estar, varón, ahí. Será hasta mañana, iglesia. Que descansen. Dios los bendiga muchísimo.